Mujeres y hombres con visión y vigor. Y la pregunta relacionada: ¿cómo debe ser un hombre con visión y vigor para tener una vida productiva, una vida de emprendimiento con Dios? Recuerden que estamos en esta semana de vida productiva. ¿Cómo ser productivo en mi familia, en mi trabajo, en mi congregación, en lo que hago? Y cómo generar frutos en todo mi ser. Para ello vamos a irnos a la palabra de Dios. Busquemos la palabra de Dios que siempre va por delante en nuestros devocionales. La palabra es la que nos habla en Juan 15. Vamos a buscar Juan 15 y nos va a dar la primera clave para ser hombres y mujeres con vida productiva. La primera clave. Juan 15. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Recordemos que esta es la analogía de la vid verdadera. La vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice en el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es la palabra de Dios que se lee hoy. En Juan 15, del versículo 1 al versículo 5. Juan 15, del versículo 1 al versículo 5. Dios nos dio una vida para ser partícipes de su plan salvador. Recordemos que en un principio el Adán y Eva tomaron la decisión de ir por el árbol de la ciencia y no siguieron consumiendo el árbol de la vida. Y el árbol de la vida era el sustento diario de cada uno de nosotros. Era el sustento. Sus frutos eran para nosotros, los frutos del árbol de la vida. Ahora, como siempre les he dicho, tenemos una nueva oportunidad de tomar del árbol de la vida y dejar el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué significa el árbol de la ciencia? El árbol de la ciencia del bien y el mal es un árbol improductivo que genera frutos falsos, que genera frutos, pero frutos en el egoísmo, frutos en el interés personal, donde se alimenta el ego y no se alimenta la vida, y son frutos para muerte, frutos de la ciencia, del bien y el mal. ¿Por qué? Porque el hombre ahora vive buscando el bien según sus razonamientos, según sus pensamientos, según su inteligencia propia. Pero el árbol de la vida representa el árbol de la dependencia total y de la provisión total de parte de nuestro Padre Celestial. Y es la obediencia y es
el suministro diario que Dios aporta a cada uno de nosotros. Por eso Él nos enseña por medio de su palabra que no debemos estar afanados, que no debemos estar preocupados, sino ocupados en el Señor para recibir la provisión constantemente. Pero ahora, en esta nueva oportunidad, en esta nueva vida que tenemos en Cristo, cuando usted y yo recibimos a Cristo, tenemos la oportunidad no solamente de tomar del fruto de la vida, no solamente ir a la fuente de la vida, el árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo, porque Él dice, yo soy la vid verdadera. Él es el árbol de la vida que ahora se ha dispuesto para nosotros. Sin embargo, ahora no solamente tomamos del árbol de la vida, sino que somos ramas de ese árbol. Somos ramas, somos pámpanos. Y aquí en la palabra dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en el versículo 5 dice, yo soy la vid, Él es el árbol de la vida, y vosotros sos los pámpanos. ¿Y qué significa pámpanos? Los pámpanos son las ramas del árbol. Nosotros somos las ramas de la vid, del árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo. Y ahora, antes el árbol de la vida nos daba los frutos, ¿cierto? El árbol de la vida nos daba los frutos. Ahora nosotros, como somos partícipes del reino de Dios y somos el cuerpo de Cristo, somos los que llevamos los frutos para que el pueblo consuma, para que el pueblo se alimente. Nosotros llevamos los frutos y Dios da los frutos en nuestras vidas por medio del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que genera esos frutos en cada uno de nosotros. Por eso, hijos de Dios, tengan en cuenta lo siguiente: cómo tener una vida productiva. Dice, permaneciendo en la fuente directa de nutrición, que es el Señor Jesucristo. Porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. ¿Y qué hace una rama en un árbol? Se alimenta directamente de la fuente, de la savia que produce ese árbol. Y esa es la enseñanza introductoria de esta mañana. Pongamos en práctica la creatividad que Dios nos ha dado, porque somos producto de la actividad creadora de Dios en cada uno de nosotros por medio del Señor Jesucristo. Él nos hizo a su imagen y semejanza, y como fuimos hechos a su imagen y semejanza, también tenemos el poder creador que Él nos ha dado, para que nosotros también hagamos buenas obras como Él quiere que sea. Ese es el llamado en esta semana. No nos entristezcamos, no creamos que estamos abandonados, que hemos sido dejados en el camino. Ahora somos partícipes directos de las obras y Dios te pone a ti en un lugar especial. Cuando se dice que usted es la rama, que usted es el pámpano, que nosotros somos los pámpanos, quiere decir que Dios te ha puesto en un lugar específico, donde tú allí vas a dar fruto. Yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿a qué se dedica? Escriban ahí en el chat, ¿a qué se dedica? Yo soy profesor. Y ustedes no se imaginan la oportunidad que tenemos nosotros los docentes de llevar frutos, porque somos pámpanos, a esos niños
a esos jóvenes y damos vidas a esos jóvenes. Porque en nuestro trabajo Dios labra nuestro corazón, el Espíritu Santo genera los frutos y lleva los frutos a aquellos que lo necesitan. Llevamos paz, llevamos gozo, llevamos consolación, benignidad, llevamos mansedumbre. Somos los que generamos ese nutrimiento, porque antes el hombre consumía del árbol, el fruto del árbol de la vida, así directo. Ahora nosotros somos los que llevamos ese fruto, porque somos parte del árbol, somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos una responsabilidad. Dios lo puso a usted en un lugar. Dice, yo trabajo en seguridad ciudadana, dice Marcela. Dice Hernán, dice, yo trabajo en víveres. Estercita dice, yo soy instructora en centro penitenciario. Mónica, bueno, yo sé que Mónica se dedica a la parte visitadora de médicos. Ingeniero agrónomo, ingeniera agrónoma. En fin, hay muchas profesiones aquí. Yo quiero que ustedes tengan esta visión. Allí donde Dios los coloca, como rama, como pámpano a usted y a mí, estamos para llevar frutos. Tenemos una responsabilidad. No crean que todo es casualidad. Por eso las ramas de los árboles se ponen en diferentes direcciones y la rama de los árboles, aquellos que saben un poco de biología, siempre buscan la luz y se distribuyen de tal manera que no se traslapan ni se cubran y se pongan en la sombra. Cada una de las ramas busca un lugar para que le llegue la luz, puedan realizar la fotosíntesis, se puedan nutrir, puedan generar los carbohidratos necesarios con la savia, con el agua, y generar azúcares para alimentar el árbol y para dar frutos. Usted, Dios lo ha puesto como esa rama, como ese pámpano. Allí, si Mónica es visitadora médica, allí donde está Hernán como distribuidor de víveres, allí donde está el ingeniero, allí donde está el profesor, allí donde está el instructor. No es casualidad que Dios lo haya puesto en una nación, en un país, en un barrio, en un lugar, en un trabajo, porque es allí donde Dios siempre nos dice, ahí estás tú para llevar fruto, ahí te coloqué a ti para llevar fruto. Y no se preocupe si usted dice, quiero compartir, pero no sé a quién compartirle. Dios envía personitas a tu vida para que tú le compartas. No solamente con palabras, sino también con ejemplo. No solamente con palabras, sino también con oración a esa persona, para que también demos el suministro diario a los que nos rodean. Dios nos ha puesto en una familia también, nos ha dado unos hijos, y esos hijos también se alimentan. Cuando usted se arrodilla delante de Dios, cuando usted y yo oramos y nos postramos delante de Él, Él llena nuestra rama para suministrar los frutos de sabiduría, los frutos de mansedumbre, los frutos de amor a los que nos rodean. Pero si nosotros no nos arrodillamos y no pedimos el suministro diario, ¿qué vamos a llevar? Yo no puedo consolar a alguien si no soy consolado. Yo no puedo llevar paz a alguien si yo no tengo paz. Yo no puedo decirle a los demás sea obediente si yo no soy y no recibo de parte de Dios la mansedumbre. Yo no puedo llevar lo bueno a los demás si no recibo el fruto
de la bondad para dar a los demás. Dios lo ha puesto a usted en lugar como rama, como pámpano, y el Señor dice, y aquel que lleve frutos, lo quitará para que lleve más frutos. O sea que no es solamente la oración diaria de un día, sino todos los días. No es solamente decir, no, yo oro, o yo me postro, o yo leo la palabra una vez a la semana. Todos los días sale el sol, todos los días Dios pone su mirada sobre la faz de la tierra y Él observa todo. Y Él pone su oído y pone atención en usted, esperándolo siempre para dialogar y para conversar con usted y ponerse de acuerdo en sus metas, en sus planes, en sus anhelos. Otra visión que usted tiene que tener en cuenta es que la clave de todo esto es el Señor Jesucristo. Esa actividad creadora se hizo desde un principio por medio del Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 1, más atrás, Juan capítulo 1. Vamos a buscar la palabra de Dios, por favor, Juan capítulo 1. Y vamos a leer algo que nos complementa la enseñanza de ayer. Dice, en el principio era el verbo. Recuerden que leíamos Génesis 1, ¿cierto? Génesis 1:1. Y dice, en el principio creó Dios. Y yo les decía a ustedes que la palabra el principio quiere decir o denota tiempo, pero también denota autoridad. En el principio creó Dios. Y aquí dice, y en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. O sea, el verbo era con Dios. Estaba con Dios. Y aquí dice, en el principio creó Dios. Si yo cambio la letra, si yo cambio la palabra, el principio y pongo a Jesucristo, o pongo el verbo, dice, en Jesucristo creó Dios los cielos y la tierra. Por eso dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Este era el principio con Dios en el versículo 2. En el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso quiere decir que, recuerdan que les decía yo a ustedes, si el principio significa autoridad, cabeza, o sea que en la cabeza, en la mente de Dios, fue hecho todo, antes de ser hecho. O sea que de hecho también lo que usted hace con sus manos, en esa profesión que le ha dado Dios, en ese lugar donde le ha puesto Dios, todas las cosas son hechas en Cristo Jesús. Toda la creación se coloca en la cabeza que es el Señor Jesucristo, que era verbo, pero era el Señor Jesucristo. O sea que en Jesucristo está el suministro de toda buena obra. En el Señor Jesucristo está toda la hechura, todo lo que se crea está en el Señor Jesucristo. Esto es lo que usted y yo debemos tener en cuenta para seguir obrando y haciendo buena obra. Por eso todo es por Él y en Él. Romanos 11:36. Busquemos Romanos 11:36. Dice la palabra de Dios, no me equivoqué.
11, Romanos, no me equivoqué ahí no es, Romanos 11. Bueno, vamos a ver si lo corrijo acá. Voy a leerlo. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las obras. Así, sí es así. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, y por Él, y para Él. Repetimos una vez más que todo lo que usted hace es para Dios. Que el jefe mayor que nosotros tenemos es Dios. Se ve representado en la cabeza de este cuerpo que es la iglesia, el Señor Jesucristo. Todo es por Él, todo es de Él y todo es para Él. Y si todo lo hacemos para Él, ¿cómo lo hacemos? De la mejor manera posible. Yo doy lo mejor de mí porque yo no estoy haciendo obras para hombres, para humanos. Mejor estoy haciendo obras para Dios, porque el Señor nos dio capacidad creativa, capacidad creadora, y nos colocó en un lugar destinado para que usted lleve frutos, para que usted haga toda buena obra. Así dice en 2 de Timoteo 3:17. 2 de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cómo nos preparamos para toda buena obra? Pues ahí mismo en ese versículo nos muestra que precisamente las escrituras, escudriñando las escrituras, nos preparamos para toda buena obra, como lo estamos haciendo ahora en esta mañana. Como lo estamos haciendo ahora. Finalmente, vamos a entender lo que es visión y vigor. La visión, ¿qué es visión? No perder la visión de Dios. Nosotros a veces no conocemos a Dios, aunque le buscamos. Tenemos que tener lo que es la visión de Dios. La palabra visión significa visión. Sión es una montaña, la montaña que está, la montaña o la colina en Jerusalén. Nosotros caminamos siempre con una visión, poniendo la mirada en los cielos, en la eternidad, poniendo la mirada en la montaña de Sión, la montaña de Jerusalén, la nueva Jerusalén, el reino de Dios, cuyo rey es el Señor Jesucristo. Esa es la visión por la cual caminamos. Y la visión es la tierra prometida, la nueva Jerusalén. ¿Y qué es la misión? Misión es mi montaña. Visión es la montaña y misión es mi montaña. Dios nos tiene a cada uno de nosotros una montaña que escalar. Y esa montaña se escala y se llega a ella por medio de todas las herramientas que Dios nos ha dado. La oración, la palabra de Dios, la comunión con el Señor, una congregación donde formarnos, una escuela. Todo esto Dios nos ha dado para que usted siga la visión, que es ir a lo eterno, y la misión, que es su propósito, que es lo que Dios tiene para usted y es lo que Dios ha predestinado para cada uno de nosotros. Mi visión y mi misión. Y el vigor. Hay dos cositas que perseguimos como cristianos, ¿no? Dos cositas que perseguimos como cristianos, la salud física y la salud espiritual. Siempre, mucha gente, muchos seguimos a Dios porque estamos pidiendo algo. Y mayormente
pedimos más salud física que salud espiritual. Siempre estamos pidiendo por la salud física. Y eso no está mal, está muy bien. Pero debemos entender que por encima de la salud física está la salud espiritual. Porque a veces puede faltar la salud física, pero la salud en el espíritu nunca, nunca debe faltar. Y esa debe ser nuestra lucha. De hecho, cuando yo pido por salud física, indirectamente viene cuando yo pido por salud espiritual, indirectamente debe llegar a mi vida la salud física. Ahora, si no llega, es por la voluntad, por decisión de Dios, porque Él tiene allí en nosotros un ensanchamiento espiritual. Allí es donde el espíritu se ensancha y allí es donde Dios se fortalece en la debilidad que cada uno de nosotros tengamos. Por eso cada vez que vamos creciendo, cada vez que vamos teniendo años, cada vez que nos vamos volviendo viejos, nuestra petición indefectiblemente, y todos vamos para allá, nuestro cuerpo se envejece, nuestro cuerpo se va deteriorando, pero nuestro espíritu va aumentando y vamos teniendo salud espiritual. Esa debe ser nuestra petición para que tengamos salud total y experimentemos el amor de Dios. Porque ahí en Hebreos 11, del 11 al 12, ya lo busco aquí, vamos a leerlo, Hebreos. Aquí. Estoy buscándolo. Hebreos 11, del 11 al 12. Dice, y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de su tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, Sara creyó en la promesa, siendo estéril tuvo vigor y tuvo la visión de que, porque ella creyó que era fiel aquel quien lo había prometido, que era fiel, que Dios es un Dios fiel. Y si leemos el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. De un hombre viejo, de una mujer vieja, salió lo mejor. Surgió, Abraham tuvo que esperar 25 años para recibir la promesa de la herencia espiritual. 25 años para recibir la promesa de su hijo. Nosotros a veces un añito y ya estamos desesperados, ¿cierto? 25 años. Y en la vejez de los dos tuvieron los mejores frutos. En la vejez, ya casi muerto, de un hombre ya casi muerto, con un espíritu grande, con una relación grande con Dios, de allí salieron como estrellas del cielo la multitud de almas que ahora son de Dios. Cuando usted mire el cielo en la noche y vea las estrellas, esa es la promesa que Dios ha dado a su pueblo, que serán como las estrellas. Y esas estrellas, allí tenemos que estar nosotros, y tienen que estar nuestros hijos y toda la descendencia. Todos nosotros allí, como esa descendencia. Entonces eso es también no perder la visión. Mirando el cielo, decir, esa misma promesa la tenemos nosotros como ahora su pueblo. Y cuando miremos el territorio, porque a Abraham también se le dijo que iría a conquistar tierras para llegar a la tierra prometida. Nosotros también tenemos mucho terreno por conquistar. Terreno en lo espiritual, hay mucho por hacer.
pero no nos debemos desesperar. Tener la visión intacta y tener el vigor, la fuerza y la salud espiritual sobre todo, para que continuemos caminando en esta batalla diaria que es espiritual. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero que haya